Bienvenidos a un capítulo más de Fundamentos de Backend para Express. El día de hoy vamos a trabajar y hablar un poco de cómo debe ser la estructura de carpetas dentro de nuestro backend. Para este ejercicio tenemos unas carpetas con la estructura de una aplicación y una carpeta de backend. Previamente tiene instalado Node, iniciado Node y Express. Recuerden que toda esta estructura de backend la venimos trabajando dentro de Express para trabajar dentro de cómo sería una estructura de carpetas y explicar el por qué. Hay que entender algo, y es que cuando nosotros estamos hablando de estructura de carpetas, es el ideal básico de cómo deberíamos estar trabajando dentro de un proyecto que tenga configurado Node y en este caso el backend estamos trabajando con un framework de Express. Les comento que viene desde un fundamento básico porque si lo quisiéramos trabajar más avanzado tendríamos que trabajar conceptos de Clean Architecture, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces debemos entender cómo funciona de manera básica. Entonces, ¿por qué realizamos esto? Primero, por orden de las cosas. Es decir, si yo únicamente fuera a trabajar con mi archivo más común, que es el archivo server o index según la configuración del proyecto, y tengamos en cuenta algo que dentro de la estructura de nuestras carpetas de Express, cuando vamos a trabajar sobre la carpeta principal, que en este caso sería la de backend, nosotros por, digamos, estándar usamos la carpeta src. Hay dos maneras de instalar esto. Creando la carpeta dentro de las subcarpetas o dentro de la estructura del backend. Vamos a crearla dentro de esta carpeta para que veamos el comportamiento de esta. Entonces simplemente lo que hacemos sería crear una nueva carpeta. Él se ubica como una nueva carpeta dentro de backend y le damos el nombre de una estructura source, es decir, src, que es la estructura convencional para Express. Entonces vemos que él ubica la carpeta dentro de nuestra estructura backend y ya vamos a empezar a trabajar las carpetas en una estructura lógica. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros trabajamos las carpetas. Nosotros sabemos que el archivo de conexión a un backend en Express viene siendo el archivo server.js o index.js según la configuración que le queramos dar al proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo Cuando yo me ubico dentro de la estructura de mis carpetas y yo tengo mi archivo JS, yo no puedo tener todo dentro de un archivo. Voy a poner un código de ejemplo. Yo no puedo tener mi validación lógica, yo no puedo tener mi lógica de negocio, no puedo tener mi acceso a base de datos, no puedo tener mi manejo de errores, todo dentro del mismo archivo. Por eso, dentro de la estructura de este proyecto venimos trabajando diferentes conceptos. Los middleware, los errores, las solicitudes HTTP, el manejo de JSON, la conexión a bases de datos, y vamos viendo que todo eso se van trabajando a través de archivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo manejo todo en un solo archivo server, estaría mezclando mis entradas HTTP, mis validaciones, mis reglas de negocio, mi persistencia, mi respuesta, y eso en algún punto hace, primero, que se desborde la cantidad de código que estoy trabajando en un archivo y segundo, que no sea sostenible a nivel de crecimiento. Entonces, aplicamos un concepto que se llama arquitectura en capas, es decir, dividimos la responsabilidad. Cada carpeta se vuelve responsable de algún objetivo que se le asigne a este. Si lo llamamos un ejemplo, un recepcionista recibe mis solicitudes, un supervisor valida que todo esté correcto, un área financiera me aplica las reglas bancarias a un negocio, un sistema contable me guarda registros. Más o menos eso pasaría en un backend. Entonces vámonos ya a cómo debería ser nuestra estructura de carpetas. Nuestra estructura de carpetas debería manejar algo como esto. Dentro del backend, bueno, me ubico en el backend, me ubico en el src, en el source, y dentro del source creo las carpetas. Entonces va a haber una carpeta que se llama routes o rutas. Va a haber otra carpeta que se llama controllers. Puede haber otra carpeta que se llame service. Entonces vamos a validar que las carpetas sí se estén creando de manera correcta. Por ejemplo, acá las carpetas me quedaron mal ubicadas ya que se están creando una dentro de la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a corregir porque lo está tomando mal el navegador, porque las carpetas deben quedar hacia abajo paralelas. Entonces, tengo que volverme a ubicar en el resource, en el source y crear la carpeta controllers. Miren que ahí se me quedó bien, en la otra se veía como hacia un lado, como con unos slash. Vamos a crear la carpeta service y me están creando así
era porque si notan cuando yo creo una carpeta queda como así subrayada y cuando queda subrayada es porque es como si yo me hubiera parado en ella y le estoy dando la orden de que me la cree, entonces me tengo que volver a parar en la que quiero crear. O algo más simple es con el comando cd me ubico en la carpeta backend, luego me ubico en la carpeta source con src y estando en esta carpeta le puedo dar el comando mkdir y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta de models sobre data, que es la que me administra las entidades de la base de datos. Y miren cómo él me la crea ubicándomela en el mismo árbol. Esto simplemente es una confirmación de cuando se creó. Y si vamos y validamos dentro de el archivo de CRC, vamos viendo cómo quedan de una manera estructurada. Vamos a usar nuevamente el mkdir para crear la de Needleworks. Y vamos viendo cómo van avanzando. Ya dentro de cada carpeta es que vamos a administrar los archivos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un Authentication Controller. Entonces, por acá vamos a manejar un User. Entonces, por acá vamos a manejar un Routes. Y acá es donde vamos a empezar a separar las responsabilidades. Es decir, ya no mi server es encargado de hacerme toda la validación dentro del archivo, sino que se conecta con el archivo y carpeta que está haciendo la validación. ¿Cómo así? El server, el index, sí me va a agrupar todas las validaciones que se hacen por esto. Pero ahorita nosotros al inicio decíamos algo y era separar responsabilidades. Entonces, si bien el server me centraliza y me ejecuta, la responsabilidad de la lógica de las validaciones va a ser de cada una de las carpetas y esa carpeta lo va a exportar hasta el server y el server lo importará. Ahí ya estamos hablando de una estructura, ya estamos hablando de una arquitectura y estamos diciendo que cada quien tiene sus responsabilidades. Y esto que nos va a permitir, crecer en escala y en una escala en que sea sostenible. Ojo, les mencioné al inicio, esto es la estructura de un proyecto que se está iniciando, se está creciendo, pero posteriormente iremos avanzando a un Clean Architecture y ya explicaremos de una manera diferente cómo deben trabajar estas carpetas y cuáles serían las convenciones para esta. Entonces, repasando un poquito. Routes debe definir los endpoints, es decir, las conexiones de las solicitudes, de todo lo que me llegue desde mi cliente, es decir, las respuestas a las solicitudes que me realice el frontend y después de pasar por unas validaciones, las respuestas que yo dé. ¿Qué es lo que pasa? Esas validaciones generalmente me las aplica mi controller. El controller dice de esta ruta del frontend, de la ruta de usuarios, de la ruta de registros, de la ruta de productos, de la ruta de órdenes, me está llegando esto. Tomemos los datos que me están enviando, validemos, miremos si requiere algún nivel de seguridad de autenticación y vámonos al service correcto. Es decir, vamos a ver la lógica de negocio. El service me sirve para eso, para validar la lógica de negocio. Si es un cliente bancario, si tiene saldo, si es un cliente por roles, qué tipo de rol es, si es ejecutar una operación, qué operación estamos ejecutando y almacenemos o consultemos dentro de nuestros modelos, dentro de los datos. Es decir, acá vamos, hacemos una consulta según la estructura de nuestra base de datos y nos corresponde aplicar algún método que es consultar, actualizar, modificar según las responsabilidades. Tenemos entonces el middleware que se encargaría de la autenticación, de las validaciones globales. Ojo, es diferente a lógica de negocio. Una cosa es que un controller me valide un login y otra es que la autenticación me genere una falla y yo tenga que actuar para no responder tan específico que viole la seguridad, sino para manejar la respuesta a esa falla sin romper la aplicación. Entonces, les queda claro cuál es la estructura de carpetas, manejo de conceptos y la idea es que continuemos entonces dentro de nuestro proyecto de backend trabajando con fundamentos y si tienen alguna duda, alguna observación, la dejen en los comentarios. Recuerden que para nosotros es súper importante que se suscriban, que compartan, que den me gusta, que interactúen con el canal para que crezcamos y podamos seguir trayendo este tipo de tutoriales.